premio de $900.000 que ganó un argentino de 13 años en un mundial de Fortnite puso a los eSports en la escena. A contramano de lo que se cree, es una disciplina súper profesionalizada, horarios fijos de entrenamiento, análisis de video, nutrición, kinesiología y hasta psicólogos deportivos. Incluso hay gamers a los que ni siquiera les gusta el videojuego al que se dedican. ¿Es el gaming una disciplina deportiva más y la disciplina de una carrera profesional? ¿Cómo diferenciar entre un pasatiempo, una futura carrera o una adicción? Pero la gran pregunta es, ¿esta tecnología está cambiando el modo de relacionarse de los chicos? ¿La debemos aceptar tal cual es o no? Yo lo miraba... Gran pregunta. Lo miraba a Ismael y Sí. lo veía que hacía así, Ismael, ¿no? Mientras iba Carlos en la locución preguntando, sí. ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías? ¿Cómo impacta y cómo está impactando permanentemente en la vida de todos? Cecilia. A ver, como muchas otras cosas en nuestra vida no son ni buenas ni malas en sí, sino que son medios y que nos permiten acceder al fin que nosotros queramos buscar con eso. O sea, es un avance que nos permite muchas cosas buenas. Ahora, como muchas cosas, también depende de la cantidad, de la intensidad, de la frecuencia con lo que uno haga uso de eso, porque todo tiene que tener, hay etapas en la vida donde uno puede tener la capacidad de manejar las nuevas tecnologías y etapas en las que todavía no. Entonces, inclusive por la exposición que implican muchas veces, lo que tiene que ver con redes sociales, por ejemplo, y a veces los niños, sobre todo, no tienen la capacidad de manejar esa exposición o de cuidarse frente a algunos riesgos que puede implicar eso. Bien. Sí, yo escuchaba cuando daba el ejemplo en el tape del niño que había ganado este dinero y que se comentó inclusive que los padres hasta le daban de comer en la boca o este tipo de cuestiones como para que el chico no dejara de jugar porque tenía que estar jugando todo el tiempo. Entonces, bueno, hay que pensar primero en el rol de los adultos. Antes que pensar en, cuánto impacta o no en los niños, en realidad impacta en toda la sociedad. Somos los adultos los que compramos la Play, la tablet, el celular, todo eso. Los niños no van y compran ellos solos, ni siquiera los adolescentes, porque la capacidad de ahorro que tienen tampoco es mucha. Bueno, Alejandro, Ismael, ¿qué es lo que más engancha de los videojuegos? Bueno, nosotros desde este programa que hemos encargado del Ministerio de Producción, que se llama Programa Marco San Juan Tech, que es un programa que está, cuyo objetivo es el impulso y el desarrollo de la economía del conocimiento, donde uno de los factores dentro de la economía del conocimiento es una de las tecnologías, son los videojuegos. Pero los videojuegos, como todas las otras tecnologías, son tan amplios, hay una cantidad de variedad. Están los videojuegos que les puedo comentar, que son los serios, los videojuegos serios que hasta sirven de terapia. Recientemente, porque el cerebro trabaja de muchas maneras que no conocemos todavía, pero, por ejemplo, hace poco se ha publicado un trabajo que se ha hecho con un videojuego en realidad virtual para asistir a personas con el cuerpo quemado en un gran porcentaje a sentir un alivio que la morfina ya no les da, por tan grande que es el dolor de estar quemado, que es un videojuego que lo pone a la persona en un lugar con nieve, con frío, claro, y juega con con bolas de nieve, y el cuerpo deja de pelear el calor y deja de generar esa sensación, ese dolor de estar quemado en niveles muy importantes. O sea, son asistencias y se hace a través de un videojuego. Aquí en San Juan hay casos, esta mañana unos chicos que estaban presentes en la Feria de Ciencia y Técnica, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, que la pasé muy bien recorriendo todo eso. Es una experiencia muy, muy saludable ver cómo año tras año los chicos solo en distintos temas incluyen la tecnología. Ahí se ve realmente que hablar de tecnologías es una cosa extremadamente amplia. Los videojuegos per se son un mundo gigantesco
Y por ejemplo, nosotros en este momento estamos desarrollando en 3 localidades distintas, aquí en la capital, en Rawson y en Chimba, cursos de videojuegos desde programación, la parte musical y la parte de arte, de diseño gráfico. O sea, esto es para tener un poco una idea de las ramas que entran dentro de un videojuego. Producir un videojuego importante requiere, existe hasta la figura del producer, del productor, que no es el experto en programación, ni en diseño, ni en arte, ni en música, pero tiene la capacidad de estar viendo el todo. O sea, es un mundo que tiene muchísimas aristas y que realmente nosotros, por ejemplo, el interés que le damos es a que todo esto se incline hacia videojuegos educativos. Claro. Aprender. Y, por ejemplo, lo que vi esta mañana, unos chicos de primer año, no puedo acordarme de las escuelas porque habían tanto y con tantas cosas muy buenas. Estos chicos bajaron un videojuego que ya existe en la nube de un fabricante, lo bajaron y dentro del videojuego hay una parte donde se pueden configurar nuevos escenarios, nuevos juegos y los chicos diseñaron algo para aprender los múltiplos de los números. Entonces, hay un personaje que va recorriendo, saltando y si la consigna es, bueno, los múltiplos de 2. Entonces, tienen que agarrar solamente los números que son múltiplos de 2. Y eso, jugando, se aprende. O sea, un ejemplo muy... Y lo han generado los chicos. O sea, chicos que no han tenido toda la formación. Pero eso es además, lo brillante de todo esto. Yo siempre... como dijo ella, es un medio y puede ser positivo o negativo, depende cómo... Del uso que se le dé. Cómo los adultos los orientemos, cómo los encaminemos. Pero el futuro es brillante con estos niños. Inclusive, por supuesto, hay que cuidar los excesos. Los excesos son los que... todo, seguro. Así Ismael, que... y yo me muero por hacerte una pregunta que no, es muy de tía la pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué un certamen, torneo de Fortnite y no un campeonato de fútbol 5? Porque el fútbol ya está muy visto en Argentina. Sí, que en Argentina, ¿qué es lo que más se ve? Fútbol. A vos. Fútbol. ¿Qué te motiva? A mí me motiva el competitivo. Que otra gente de diferentes lugares, ya sea en Mendoza, en San Luis, en Buenos Aires o incluso fuera de la Argentina, vean el nivel que hay acá en San Juan, porque a lo que es a nivel competitivo, San Juan tiene muy buenos jugadores. Es impresionante el nivel que hay acá en San Juan, que incluso chicos van a competir a Buenos Aires para poder destacarse. ¿Eso que estamos viendo ahí es Fortnite? Eso es el Fortnite prácticamente. Eso lo pregunto yo, era una pregunta más básica todavía la mía, Susana. A ver, dale, ¿de qué se trata el Fortnite? ¿Qué es el Fortnite? ¿Se mata gente? Es un juego el cual sí, se enfrentan 100 jugadores. 100 jugadores, sí, ya sea que jueguen en PC, en móvil, en consola, lo que sea. Es inclusivo para todas las plataformas. Se enfrentan 100 jugadores en un mapa con el objetivo de que quede el último vivo, gane. Es como una partida de ajedrez. Todos los juegos básicos como el Fortnite, como el League of Legends, como el LoL, de eliminar al otro. Tienen que tener una capacidad intelectual para quedar vivo. No solamente se trata de agarrar un arma y empezar a disparar. Eso cualquiera lo hace, básicamente. Pero no cualquiera sobrevive a esas 100 personas. ¿Y ustedes se entrenan, los participantes se entrenan para poder participar justamente de estas competencias? Sí, de hecho hay jugadores que les pagan para jugar, ¿sí? Competidores de eSport, de deportes electrónicos, ¿sí? En la Argentina ya hay varios clubes de fútbol que incluso le pagan a jugadores de FIFA para que vayan a competir dentro y fuera de del país. Incluso Boca Juniors, River Plate, TES Sport tiene jugadores de FIFA, los cuales han salido campeones a nivel mundial, que es una noticia impresionante también. Eso nunca se había logrado en el país. Y motiva muchísimo que otro tipo de jugadores se destaquen y se esfuercen más por seguir progresando, porque esa es la idea de los eSports, que la gente se pueda destacar y pueda seguir progresando, porque es como cualquier deporte, nada más que electrónico. O sea, estamos en la era tecnológica, ya pasó la era de, bueno, salgamos, vamos a la calle, salgamos a correr, perfecto, se puede hacer, pero hoy en día, les guste o no, son los videojuegos la realidad.
el mundo está cambiando, la tecnología está cambiando. Si nosotros no cambiamos, tampoco vamos a poder seguir progresando. Casi que me convence, te digo. Y a mí no sé si tanto, No. pero... ¿Y qué pasa con la relación? Esto de ya pasó, me parece que no. O sea, es respetable que a alguien le guste. De hecho, a ver, casi todos los adultos hemos jugado o jugamos al Candy, a los más básicos, digamos, porque yo de Fortnite conozco los bailecitos, nada más. Digamos. O sea, cómo se juega, Yo ni no idea. salí del Pac-Man, así que soy No, yo mala avancé un poco más referencia. a esos otros, pero hasta ahí nomás. Pero no es que no podemos decir ya pasó, porque además todo lo que implique la actividad física tiene otros beneficios. Si bien en los juegos electrónicos, los videojuegos, tienen estas ventajas, como él decía, yo pensaba, estos juegos de estrategia, esto que él decía, tienen que tener una capacidad, no es solo disparar, porque hay que desarrollar una estrategia. Y para una estrategia uno tiene que tener capacidad de planificación, de anticipación, un montón de factores importantes que implican, que implican un desarrollo que es bueno, ¿sí? La memoria también en algunos juegos, para acordarse, en distintos juegos que los chicos tienen acceso. También, esto que él decía, esto pensaba en el aprendizaje significativo, mientras él decía el aprender los múltiplos. Esto de que el niño, si lo hacemos repetir, como hemos aprendido todas las tablas, para el niño no significa nada, pero si vio los múltiplos a través de un juego, claro. y si encima lo diseñó él, y esto es un aprendizaje que significa algo, que me Y no se genera olvida algo, más. un gusto. O sea, y la huella cognitiva, pero, que a ver, dirían los no pedagogos. podemos decir que ya pasó lo otro, porque, a ver, la actividad física también tiene muchos beneficios. Además genera un montón de otras cuestiones que me preparan para la vida, ¿sí? El contacto con el otro, el trabajo en equipo, por ejemplo, en el juego de roles que tiene un niño chico, esto de que el otro pueda no estar de acuerdo con lo que yo quiero jugar, esto del que se enojaba y se llevaba la pelota, entonces tenemos que lidiar con eso. O sea, no es que ya pasó, es también, bueno, son realidades que uno no las puede negar y que hay que irlas incorporando y que tienen sus ventajas. Pero tampoco podemos desacreditar lo otro, el juego físico, el contacto cara a cara, ese tipo de cuestiones. ¿Cuándo se deja o se termina de utilizar estas tecnologías y se convierten en un abuso y hasta en una adicción? La Organización Mundial de la Salud ya lo ha determinado como la adicción a los videojuegos. ¿Sí? El año pasado. Y ha dado algunos criterios de alarma o criterios para el diagnóstico, y tienen que ver un poco con esto que hablábamos recién de el tiempo que se juega, la intensidad, la frecuencia, también cuando se pierde el interés en otras cosas. O sea, hay chicos que ya no tienen interés por ir a jugar a la plaza que tienen en la esquina, conversar con algún amigo, o ni siquiera comer, dormir, ¿sí? Y muchas veces lo escuchamos a los padres que dicen, mi hijo está hasta las 4 o 5 de la mañana, no sé cómo hacer, porque el otro día tiene que ir a la escuela. El tema de que también otro de los criterios a tener en cuenta es cuando ya, más allá de que cause, digamos, efectos negativos, como por ejemplo puede que sea una baja en el rendimiento escolar, por ejemplo, igual se sigue jugando, ¿sí? Estos son los criterios para tener en cuenta para el diagnóstico, para ya considerar que hay una adicción, una persona que pierde el control, ¿sí? Esencialmente, como puede suceder con cualquier otro juego, porque los ludópatas, por ejemplo, que juegan, que las personas que van al casino o cualquier otro tipo de juego de azar, que puede tener muchos efectos negativos, hay personas que llegan a perder trabajo, familia, casa, todos los bienes inclusive. El tema es cuando se pierde el control sobre eso, cuando eso ya ejerce un poder en mi vida que me empieza a traer problemas. Una dependencia. Así, claro. Alejandro, Ismael. Ismael, ¿te pusieron límites? ¿Te pusieron en casa cuando empezaste en casa a jugar? siempre me han puesto límites. Sí, estudiar, si no, no jugaba. Así que tenía que estudiar, bueno, para seguir jugando. Es más, como cualquier jugador de cualquier videojuego tiene que estudiar. En realidad, incluso hasta los youtubers te recomiendan que sigas estudiando, si bien podés jugar y llegar a cumplir parte de tus sueños, porque todo jugador aspira a llegar a lo grande, a que todo el mundo lo conozca. Pero aún así hay que seguir estudiando, como todo el mundo lo dice, no es que te limita, no es que te vuelve adicto. La adicción no... Si bien la Organización Mundial de la Salud, yo leí ese artículo, ¿sí? Decía que los videojuegos causaban una adicción, pero estamos hablando de gente que se las pasaba prácticamente más de 10, 12 horas jugando, pero aún así no es adictivo. Un videojuego no es adictivo.
el alcohol, el cigarrillo, es adictivo. Pero un videojuego no es adictivo, ¿por qué? Porque uno lo puede dejar cuando quiere. Y no hay necesidad de, no, si hoy no juego me voy a morir. No, es solamente como para distraerse. Y además los juegos hoy en día también son inclusivos porque te conectan con tu amigo que tal vez vive en Buenos Aires. ¿No tenés forma de cómo jugar con él la pelota? Bueno, jugamos un FIFA, jugamos a través del internet. Eso nos ayuda a llegar a gente que tal vez tengamos muy lejos. No solamente decir, bueno, no vamos a jugar videojuegos porque tal vez me cause una adicción y salga a matar gente. No, como pasó, por ejemplo, que mucha gente por ahí le echa la culpa a los videojuegos, pero ¿con qué necesidad? Si estamos adentro más que nada, no haciendo nada, no estamos drogando, no salimos a robar, solamente estamos jugando, nada más. Yo vuelvo a una discrepancia con el ya fue. Y esto lo puedo contar por experiencia, porque hay muchas tecnologías y muchas cosas que han pasado en la historia reciente, desde que empezó todo este fenómeno de las computadoras. Y, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando apareció el CD-ROM? Es la muerte de los diarios, de las revistas, y no pasó nada. Y así han habido una serie de hechos o tecnologías que, por ejemplo, ahora pasa con la inteligencia artificial, y el análisis por ejemplo, de imágenes para diagnóstico. Y no, ya se va a desaparecer la profesión médica. No, lo que va a desaparecer es tomar decisiones sin tanto fundamento científico. Lo que va a aparecer ahora es la posibilidad de que el médico o los profesionales de salud tengan muchas más herramientas para ser mucho más precisos en el diagnóstico. Entonces, potencian ciertas capacidades. Entonces, el tema de, por ejemplo, en eso yo discrepo con el ya fue, porque han aparecido muchas veces cosas que han dicho ya fue, hasta aquí llegó y ahí están todavía. Entonces, y respecto a ese tema de la adición, no soy un experto para, como puede llegar como tiene la señora acá, el conocimiento científico para decir lo que es y lo que no es adicción. Sí sé que hay gente que sí se vuelve adicta, y yo siempre recomiendo, pero es con todo hay que tener cuidado. Hay un montón de cosas de que uno, justamente cuando uno pierde el control, cuando uno ya no es uno mismo, el que quiere ser, y no está bien si no hago esto, no me siento bien, si no estoy, o no estoy usando el WhatsApp con mis amigos, con mis amigas, esta cuestión social Sí, no solamente los videojuegos, sino también las redes sociales, el uso de celulares. La necesidad de chequear constantemente las redes sociales y, a ver, no, porque por ahí él interpreta que uno está hablando como que el videojuego en sí sea malo. O sea, que ¿sí? si jugás videojuegos sí o sí te vas a volver es lo mismo adicto. que decir entonces que los medicamentos fueran malos porque hay personas que son adictas a los medicamentos y no es así. O sea, de un principio, me parece a mí que tiene que quedar claro que no es que el videojuego en sí o el trabajo mismo, nadie puede decir que el trabajo sea malo y hay personas que son adictas al trabajo. ¿Se entiende? Entonces, no tiene que ver, tiene que haber... Lo que tengo que tener en cuenta es esto, cuando yo a esto lo puedo controlar y cuando esto no me está afectando en el desarrollo de mi vida cotidiana. Si yo estoy perdiendo horas de sueño, estoy bajando mi rendimiento escolar, estoy perdiendo tal vez días de clase porque si al otro día me quedo dormido y no voy a la escuela, o me está afectando en la calidad de mis relaciones humanas con mi entorno, ahí es donde tenemos que prender las señales de alarma y decir qué está pasando, prestemos atención. Con cualquier cosa, porque inclusive hasta con las drogas existe un consumo social y existe un consumo problemático. ¿Sí? El alcohol también. Con todo tipo de sustancia psicoactiva o con lo que me puede generar, por ejemplo, un videojuego que es la adrenalina, que hay muchas personas que desarrollan esta necesidad de sentir esta adrenalina y lo pueden buscar de diferentes formas, andando a 160 kilómetros por hora en el auto o jugando al videojuego. Hay otras adicciones que, por ejemplo, las harinas. O sea, vamos... Sí, totalmente. O sea, el concepto, yo creo que el de fondo en todo esto es que, y yo lo analizo como tecnología en general o
o como este fenómeno de la economía del conocimiento, que tiene todas estas facetas, todas estas áreas de desarrollo que, por ejemplo, nosotros tenemos un programa en este momento, estamos con 19 talleres de robótica creativa, que le llamamos nosotros. En realidad el nombre con el cual salimos a la calle es robótica en la comunidad, vamos a los departamentos, y se enseña con la robótica un montón de cosas que vienen detrás desde tener que saber hacer cuentas, saber matemáticas, saber indirectamente algo de física, entender el funcionamiento del trabajo en equipo, colaborativo, y el pensamiento computacional, que es un concepto que está muy vigente, que me enseña a resolver problemas. Entonces, ¿y la comunidad cómo recepciona todo este tipo de información? ¿Está interesada? Están llenos. Nosotros, el límite de edad más para abajo es de 10 años, pero tenemos abuelos, o sea, que van con los niños, ¿no? ¿Y por qué elegimos la robótica? ¿Qué es lo que estamos trabajando nosotros? Este concepto de la transformación, y que la gente deje de pensar que esta tecnología es un mito, es una cuestión muy elevada, que es para los ñoños, los nerds, y que no es y que es algo más accesible. Y por ejemplo, ¿qué pasa con todo esto? Que la gente empieza a entender que tiene oportunidades distintas a las que tenía antes. Se da cuenta que puede crear, porque en todos los talleres empiezan con un desafío que inclusive el día 1, aunque no sepas nada, vos arrancás el taller y a las 3 horas salís con un robotito que se mueve. O sea, no te lo llevás, digamos, lo terminás de armar, y a todos le das la misma consigna, a todos los grupos, pero todos hacen robots distintos. Entonces hay un proceso de pensamiento, pensamiento computacional para crear y para desarrollar, investigar, y hay una lógica que se va aprendiendo para resolver problemas. O sea, claro. Y lo que tiene es que pruebo e inmediatamente programo y inmediatamente puedo comprobar si funciona. Que es el fenómeno del videojuego también. El fenómeno del videojuego trae esto de que, bueno, se me acabó la vida, pruebo y inmediatamente arranco de nuevo con otro y con otra vida, y vuelvo otra vez al principio. Los y puedo logros empezar son inmediatos. Entonces, eso es el fenómeno que se descubrió a partir de los videojuegos, la capacidad de aprender a través de un videojuego cosas que por ahí resultan extremadamente aburridas, y que digamos, en la actualidad los niños pierden y los estudiantes grandes también, no solamente los niños, perdemos la concentración muy rápido, porque nos estamos criando en la inmediatez. Entonces, me queda claro, Analía, que tal vez eso que dijo Alejandro es la respuesta a tu primera pregunta, ¿no? ¿Qué engancha del videojuego? Tal vez esto, el resultado inmediato. La prueba y error. Y que no me pasa nada, y que nadie me va a poner un 0 porque pierdo una vida. Yo recuerdo Daniel Prieto Castillo, un pedagogo mendocino, contemporáneo, que desarrolló en su momento los programas El Diario en la Escuela, la televisión en la escuela. Decía en uno de sus libros, atribuía la responsabilidad de estos excesos en los chicos y en los adolescentes directamente a los adultos, ¿no? Y él decía, no nos engañemos, un niño abandonado a la pantalla de un televisor a cualquier hora o sin límite, es un niño que también está abandonado en otros frentes. Claro. Ismael, ya para ir cerrando un poco la mesa, ¿alguna conclusión que quieras decir? ¿Qué pasa con las relaciones personales, en las personas que juegan? Sí, bien, como decían ellos, todo tiene un límite. En los videojuegos también está. Yo me baso más que nada en lo que vendría a ser las redes sociales, tanto como YouTube, Instagram, Facebook, y bueno, los videojuegos, que es lo cual yo comparto la experiencia, yo comparto todo lo que juego, de ahí realizo los torneos, pero como bien dicen, todo tiene un límite, y es verdad, incluso en los videojuegos hay advertencias que te dicen no pases tantas horas delante del monitor, se recomienda jugar este tipo de horas, incluso hay gente que se las pasa jugando horas y horas para completar récord mundial. Hace poco se completó el récord de un chico que jugó 148 horas seguidas, o sea, seguidas, o sea, tiene el top número 1 del jugador que jugó mucho más horas, pero si bien la Organización Mundial de la Salud le dijo, lo querés hacer, perfecto, pero con estos límites tenés que descansar, tenés que tomar mucha agua, hacelo, no es imposible hacerlo, si a vos te gusta hacerlo, porque tenés que seguir estas normas, porque si no
podés llegar a perder la cabeza, te puede dar algo. Pero hoy en día se está modernizando, ¿sí? se está actualizando todo esto para que no haya un consumo excesivo, sino que esté todo controlado. ¿Y vos cómo te lo pregunto, bueno, sí, en representación, digamos, tal vez de muchos compañeros tuyos, ¿cómo te pones el límite de decir, hasta acá juego? Por ejemplo, yo siempre desde chico, llegaba un momento que yo por lo general me he pegado muchas horas de juego, he estado muchas horas jugando, pero llega un momento en que ya tu cuerpo dice, no das más. Cuando tu cuerpo te avisa, no puedes decirle que no a tu cuerpo. Y el cuerpo es sabio. El cuerpo es sabio, exactamente, no puedes decirle que no a tu cuerpo. Yo, por lo general, hoy en día estoy jugando 2 o 3 horas, para mí eso ya es demasiado. Hay chicos que juegan a nivel profesional, ¿por qué? Porque hay juegos que te pagan para jugar, la misma empresa desarrolladora del juego te paga, tal vez no te paga la gran parte de la plata, pero sí te paga para que, por ejemplo, puedas seguir comprando cosas en el juego, en el exterior, puedas armar tu setup, todo eso te ayuda, pero siempre y cuando siguiendo las reglas, porque no puedes jugar todo el día, tenés que descansar, tenés que alimentarte, tenés que salir a entrenar, tenés que leer. Muchos juegos te dicen, si vos querés seguir desarrollando tu habilidad, tenés que leer, sí o sí. Sea lo que sea, un libro, una receta, lo que sea, lee, sí o sí. Eso es importante. Por ejemplo, el Fortnite es un juego que mucha gente lo ve y dice, no, que pierden el tiempo ahí, lo que sea, pero para jugar Fortnite no cualquiera lo juega. Es un juego muy estratégico como el ajedrez también, como lo es el League of Legends también. Todo tiene un límite y hoy en día se está viendo en los videojuegos. Antes no se veía, era una realidad, antes era como que sí, no había un aviso que te decía. Hoy apenas uno se descarga un juego te salen millones de avisos que tenés que leerlo. Muchas gracias por haber venido y por participar de esta mesa. Muy amable, muchas gracias.